que esas narices respingonas, Sí. etcétera, pero ya se ha visto en la actualidad, en las últimas décadas, que también una nariz grande puede ser bonita, estética, o en el caso de los hombres varonil, ir con su cara, con sus rasgos, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que dejar las mismas narices en todas las personas. Eso tiene mucho que ver, tiene que ver con tu forma de cara, ¿no? Porque a veces tienes una cara a lo mejor redonda y no te va a quedar una nariz muy pequeñita, o depende del rostro de cada persona, ¿no? Es lo que se tiene que ver. Sí, sí, o una nariz, una cara cuadrada con una mandíbula prominente, un mentón. Entonces todo tiene que ir en proporción. Y lo mismo en la vista de perfil que de 3/4 o en la vista de frente. Hay que pensar en todo eso, ¿no? Hay gente muy preocupada por su perfil, pero también hay que ver otras vistas. Hay que ¿no? ver el frente El también, frente. ¿no? Yo creo, no nomás es el perfil. A ver, doctor, ¿hay muchos tipos de nariz o de cirugía o cómo está esto? A ver. Sí, de hecho, por ejemplo, no es lo mismo operar un paciente de raza, por ejemplo, negra o negroide, un mulato, que un paciente caucásico, ¿no? O anglosajón. Claro. La piel cambia, muchas veces hay pieles finas, pieles gruesas, pieles secas, pieles grasas. Entonces, todo eso va a influir en el resultado final. Lo mismo no es igual operar a una jovencita, a una adolescente, que a una persona ya en la tercera edad. El resultado se puede modificar por estos factores de la edad también, ¿verdad? Muy bien. Y aprovechar, es muy importante aprovechar para si tiene problemas ventilatorios, resolverlos en esa ocasión. Eso también se puede hacer. A lo mejor Sí. no quieres ese cambio de tu nariz, pero tienes un problema a nivel nasal, entonces ahí puedes aprovechar, ¿no? También. Sí, 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 obstrucciones, problemas en los cornetes, problemas en el tabique. Lo que no se arregla muchas veces son problemas alérgicos, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona tiene alguna respuesta alérgica a ciertos factores como el polvo, el polen, etcétera, pues eso va a seguir con y sin la cirugía de nariz, ¿no? Ahí nos tenemos que ir por lado de vacunas, de sensibilización, etcétera, ¿no? Muy bien, traemos diapositivas, ¿verdad? Sí, sí, A ver, si las vamos poniendo, por favor, mis compañeros de producción, para ir comentando Sí. con el doctor. A ver, doctor. Bueno, aquí este es el preámbulo, nada más como ya lo mencionamos, en qué consiste la cirugía de nariz. El artista, digamos, exagera un poco el resultado, pero de eso se trata, de mejorar la forma, ¿no? Ok, ajá. Los objetivos: disminuir el tamaño, adelgazar la punta, muchas veces en pieles gruesas como la mestiza o los mexicanos. Siempre queremos adelgazar esa parte, nos trauma mucho. Mejorar el ángulo nasolabial, que es esta parte entre la columela nasal y el labio. Sí. Mejorar la longitud, a veces se trata de narices largas, hay que acortarlas, o bien si son muy cortas hay que alargarlas, proyectar la punta. Y también la rinoplastia se lleva a cabo en defectos de nacimiento, como esos niños con labio y paladar hendido, que también van a tener problemas en la forma de su nariz, o postraumatismos, ¿no? Ok. Y como ya decíamos, aliviar obstrucciones como secuelas de esta situación. Esos son como los objetivos principales para poder llegar a Sí. a una cirugía de nariz. Sí, Ok. exacto. Seguimos, pues. Sí, podemos ver la otra diapositiva. Ay, los candidatos. Sí, en general pues son personas con buena salud, como ya hemos dicho, mujeres no se recomienda antes de los 15 años de edad y en hombres no antes de los 18. Por eso del crecimiento, que todavía va a haber modificaciones en sus huesos, va a haber crecimiento, ¿no? Sí. Antiguamente se decía que niños no se podían operar la nariz, pero ahora esos niños con secuelas de labio y paladar hendido ya se están operando tempranamente para no condenarlos a esperar todo este tiempo a que tengan una deformidad nasal y que sean objeto de burlas, etcétera, Ok. etcétera, en la escuela. A mí me llama mucho la atención esto de la edad. Por ejemplo, la nariz, ¿hasta cuándo te deja de crecer, doctor? Pues es una de las áreas que sigue creciendo, igual que ¿Sí? las orejas. Sí, se va Dios. modificando. Ajá. Sí, puede ir deformándose aún más, cayéndose la punta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿hasta qué edad, por ejemplo, ya dices tú, bueno, ya esta es mi nariz, ¿no? Ya me quedó así. Ya. Pues yo diría que a los 18 años, 18 o 20 años. Sí, Oye. ya después de ahí ya se estabiliza Ajá. y los cambios ya son muy paulatinos y muy lentos, ¿no? O El sea, crecimiento y eso Tienes ya. hasta los 18 para resignarte, ¿no? A cambiar tu nariz o quedarte Esta con va a ella. ser mi nariz, Esta va a ser exacto. mi nariz. Bueno, ok, seguimos por favor con diapositivas, mi querido Iván. Ajá. La Sí. preparación. Sí, la preparación.
Antes de la cirugía, pues es bien importante en la consulta discutir con el paciente sus expectativas, ¿no? Claro. ¿Qué espera de la cirugía? A veces los pacientes esperan algo poco realista. Me traen fotos al consultorio de fotos de artistas de Hollywood o de modelos y a veces no saben qué es lo que quieren porque traen distintas formas de narices y de modelos, etcétera. Y si no como esta, como si estuvieran en el supermercado, sí, claro. ¿verdad? Entonces hay que orientarlos, hay que ver qué se puede conseguir con la cirugía. Sí. Al mismo tiempo, pues discutimos ahí la técnica, dónde vamos a cortar, qué es lo que planeamos hacer, qué es lo que vamos a resolver. Ya sabemos, los análisis de laboratorio es básico, lo que no hay que tomar antes de la cirugía. Y el día de la cirugía, pues presentarse en ayuno, ¿verdad? Para evitar náuseas, vómito, etcétera, etcétera. O sea que la preparación hay que suspender las personas que fuman, la que toman aspirina, vitamina E, omega 3, ajo, ginseng, medicaciones herbales, todo eso fuera. Sí, todo eso fuera unos 10 días antes a 3 semanas antes de la eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien. Sí. ¿Y los análisis de laboratorio son? De rutina. De rutina. Sí, no, porque nada más me va a levantar tantito la punta o a mí no me va a fracturar los huesos. ¿Para qué me hago los análisis? No, todos tenemos que ver cómo está su coagulación, si no están anémicos, si no hay por ahí una infeccioncilla, etcétera, para que el resultado sea exitoso, ¿no? Y que todo salga bien. Muy bien. A ver, durante la cirugía. Durante la cirugía, hacemos esta cirugía con anestesia general. No aconsejo la anestesia local porque es muy traumante estar viendo ahí un cincel y un martillo en tu cara, ¿no? O sangrando. Entonces es mejor dormidito el paciente, que cuando despierte ya está en su cuarto, con sus tapones. Se puede combinar con otras cirugías, ¿verdad? Podemos quitar un poco de grasa de las mejillas, de los cachetes, la liposucción del cuello o en otras áreas, ¿no? Como vamos a ver más adelante. En cuanto a por dónde vamos a abordar la nariz, mucha gente tiene duda cómo se hace, por dónde se hace. Bueno, la técnica que yo más utilizo es interna. Por dentro de las alas nasales por ahí cortamos, de tal manera que no queda cicatriz externa, ¿verdad? Pero en casos ya operados, en narices secundarias que ya se han operado más de una vez, podemos cortar por fuera de la nariz. Ahí lo estamos viendo en el dibujo, ese es el acceso interno. Sí. Ahí se ve el tabique al fondo, el tabique nasal, y por ahí hacemos un túnel y podemos trabajar con los cartílagos, los huesos, limar la jiba, la jorobita esa del dorso, el huesito que no les gusta a los pacientes o no nos gusta, y todo se hace por ahí. Y después vemos en la foto, en el dibujo de abajo, la fractura de los huesos nasales para angostar la pirámide nasal. Eso se hace con un cincel muy delgado de 2 milímetros, no quedan cicatrices externas, se borra cualquier marca, ¿verdad? Aunque también se puede fracturar por vía interna. Si podemos ver la siguiente. Ok, a ver. Y eso es una fractura tal cual. Sí. Se hace una línea de fractura, digamos así, y cerramos las paredes nasales. A ver, doctora, explícanos un poquito esa. En este diagrama lo que tratamos de ejemplificar es el avance de las alas, de las aletas nasales, como le dicen los pacientes, o las narinas. Esos pacientes, por ejemplo, mestizos con narices muy anchas o negroides, con esto muy abierto, lo podemos cerrar con esos cortes. Hay varios tipos de cortes, pero de esa manera cambiamos la forma de la punta y de la base de la punta de la nariz, ¿verdad? Y cuando ya, por ejemplo, te sometes a esta cirugía, te fracturaron los huesos, regresamos, Iván, y luego seguimos con diapositivas. Te fracturan ya esta parte, estos huesos, ¿ya no se te vuelven a ensanchar? ¿Ya no? No deben de ensancharse. O sea, si se trata, por ejemplo, el tabique, si hubiese una desviación y al mismo tiempo se corrige y se hace una buena fractura de los huesos, ese resultado permanece ya de por vida. A veces sí pueden volver a como estaban si no se corrige, por ejemplo, una desviación septal, porque el tabique va a volver a empujar los huesos y van a cicatrizar de manera anómala, ¿no? Incorrecta. Entonces es por eso que no hay que dejar ahí cabos sueltos, hay que tratar todo de una vez ya que el paciente está anestesiado. Perfecto, se aprovecha ahí. Vamos con pausa comercial, son las 10:21, estamos con el doctor José Antonio Pérez, él es cirujano plástico, estamos hablando de cirugía de nariz, así que no se vaya, que volvemos. Hay mucho más que abordar en relación a este tema, así que no se vaya. Si a usted no le gusta su nariz, pues aquí está el doctor y él puede solucionar su problema. No se vaya, que volvemos. Así es la vida de capricho.
Hace la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa, a veces negra, a veces color. Te quitan, te ponen, 10:24. Estamos hablando de cirugía de nariz en Así es la Vida con el doctor José Antonio Pérez. Así que llámenos, por favor, si tiene usted alguna duda. Si le gusta su nariz, pues es de los privilegiados, ¿no, doctor? Claro. Pero hay muchas veces que se hace ese cambio, a lo mejor ligeramente. No necesariamente tienes que hacer toda la cirugía de nariz, Sí, ¿no? sí, así es lo que nosotros llamamos rinoplastia de punta nasal. Sí hay casos seleccionados donde se puede hacer, sobre todo estas chicas jovencitas, digamos que la única imperfección que tienen es la punta nasal. Ajá. Entonces ahí no hay necesidad de fracturar, ni hacer más traumatismos, ni cambiarles la expresión de su cara por una cirugía completa de la nariz. Es rebajar un poquito los cartílagos, a lo mejor tienen un poquito de grasa alrededor de los cartílagos, y con eso va a ser suficiente para que esa nariz rote un poquito o se adelgace y consigamos el efecto deseado. Porque a veces cuando se hacen cirugías de nariz, doctor, te cambia todo el rostro, ¿no? O sea, te cambian las facciones, te cambia la expresión, entonces hay que tener mucho cuidado, digo, cuando te vas a someter a una cirugía de este tipo. Sí, sí, por ejemplo, cuando, no sé, el cirujano por cuestiones de tiempo, o el paciente, las presiones piden, vamos a suponer, a mí nada más quíteme el huesito la jiba, que nosotros le decimos, y ráspeme, porque tengo que volver al trabajo, no sé, después del fin de semana, etcétera. Entonces, a veces no fractura uno los huesos, entonces va a quedar la parte esta de aquí ancha, como abierta. Y entonces la gente cuando ve a ese paciente, ok, ya no le va a ver la jiba, pero pueden ver los ojos hasta más separados. Ándele. O las cejas, cambia la expresión y la nariz se ve más ancha. Entonces, en vez de mejorar, pues empeoran los pacientes. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pues mucho cuidado con eso. Vamos con más diapositivas, por favor, Iván, si eres tan amable. A ver, después de la cirugía. Después de la cirugía, bueno, el paciente debe saber que va a usar una férula de yeso o de plástico. En la actualidad ya casi todos usamos una férula de plástico, es más conveniente para bañarte unas 2 semanas. Tapones nasales yo los dejo 24 horas cuando es solamente cosmético la cirugía, y pueden durar hasta 3-4 días cuando trabajamos ya estructuras como el tabique, los cornetes, etcétera. Ahora, la gente se preocupa mucho por eso de los tapones. Ya en la actualidad dejamos unos tubitos de ventilación, unos tubitos de plástico para que puedan respirar por la nariz y no tengan esa falta de aire y que no pueden dormir, descansar. También dejamos una bigotera, que es una gasa en el área del bigote con un tape por 24 o 48 horas por aquello del escurrimiento que hay después de la cirugía. Un poquito de sanguaza o de sangrado, etcétera. Y el paciente igual debe esperar cierta inflamación y moretones por unas 2 a 3 semanas. En algunos casos un poco más. Habrá que dormir con la cabecera en alto, con varias almohadas, también para disminuir o contribuir a disminuir la inflamación. Oiga, doctor, que le va a parecer hasta como simple lo que le voy a decir, pero déjeme decirle una cosa. Bueno, a ver, después de ya la tenemos esa. No, después de la cirugía, doctor. Sí, continúa. Ajá. Aquí, cuando se retiran los tapones nasales, te decía yo, en 24 horas, los puntos, en caso de que hayamos cortado las alas, como veíamos en el otro diagrama, en 4 o 5 días, y sí hay que evitar el ejercicio por 3 a 4 semanas. El paciente también se tiene que proteger del sol, porque muchas veces se inflaman más si están en lugares calientes o bajo el rayo del sol, y también las cicatrices se pueden pigmentar, o sea, se pueden poner oscuras en esta área de aquí. Entonces hay que tomar todas esas precauciones. Cuando volver al trabajo, pues va a depender de la actividad que realice el paciente, ¿no? Si es al público, a lo mejor no quiere estar dando explicaciones y que se estén metiendo con su nariz, pues tardará más tiempo. Pero cuando es un trabajo de oficina, en computadora, pues lo pueden hacer al poco tiempo, ¿no? Oiga, doctor, 3-4 días. Olvídese usted de que, por ejemplo, se van a someter a una cirugía que te dé gripe en ese momento, ¿verdad? Qué terrible debe de ser, ¿no? Hay que cuidarse. Sí, de hecho es una contraindicación. Si el paciente trae alguna infeccióncita, gripa o amígdalas o lo que sea, se suspende la cirugía. Pues sí, porque además de que puede haber otras complicaciones más serias de infección, es un riesgo para el paciente, pues es muy incómodo estar estornudando, tosiendo o con ese flujo nasal, ¿no? No, pues sí, porque yo el colmo. Lo primero que se me vino a la mente, dije, qué terrible para las personas que
que se van a someter o que ya se sometieron a una cirugía, doctor, que te dé gripe debe ser algo, Sí, bueno, que contraindicado. estén en el periodo de incubación, ¿no? Cuando Ándele. se hagan la cirugía. Sí, que qué mal está eso. A ver, doctor, ahora, ¿cuántos tipos de nariz hay? Digo, o sea, por ejemplo, yo puedo ir y decirle, doctor, yo quiero que me haga una nariz muy afiladita, ¿tienen nombres los tipos de nariz o no? ¿O Sí, cómo está? sí, básicamente, por ejemplo, nosotros nos referimos en cirugía plástica como étnicas, ¿no? Ah, En base a la raza del paciente. Las decimos como una nariz negroide, Ajá. una nariz caucásica, ajá. una nariz hispana y la nariz de los orientales, Sí. porque son diferentes todas. En algunos hay huesos muy cortos, ¿no? Casi inexistentes, con un dorso muy bajo, Ajá. casi inexistente. En otras son unos cartílagos muy pronunciados, muy curvos o muy proyectados, Ajá. ¿no? Una nariz europea, por ejemplo, con huesos fuertes, grandes, etcétera. La gente en general pues se refiere ya como el perfil griego, ¿no? Ay, todos queremos perfil griego, doctor, pero no todos lo tenemos. Así es. Y en nuestro país, pues tenemos de la nariz maya, por ejemplo, o la nariz azteca, que son más bien como narices indígenas Ajá. también, con ciertas características. Ah, ok. ¿Tenemos más diapositivas, doctor? Sí, sí. A ver, vamos con las diapositivas, Iván, por favor. Ok, riesgos. Ah, muy bien. Riesgos. Bueno, además de los riesgos anestésicos de cualquier operación y todo eso, puede haber un sangradito al retirar los tapones. En algunos casos se tienen que volver a colocar, ¿no? La infección, como ya te decía, es muy rara. A todos los pacientes les damos antibióticos durante la cirugía y después de la cirugía, por si las flashes, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. es mejor. Mala cicatrización. Bueno, a eso me refiero, por ejemplo, cuando cortamos las aletas nasales, que la paciente haga cicatrices gruesas o anchas, feas, que haya que corregir después, ¿verdad? Y el último, pues un resultado poco satisfactorio, lo que ya decíamos hace rato, ¿no? Sí. Que en vez de mejorar, empeore o que siga quedando desviada la nariz o el tabique o que siga problemas para respirar, ¿no? Ahora, otra cosa, doctor. Por ejemplo, yo voy y me someto a una cirugía. Yo ya me hacen mi cirugía y y resulta que cuando ya termino mi tratamiento, ya pasaron 2-3 semanas, mi recuperación, que no me gusta mi nariz, doctor. ¿Me puedo volver a someter a una cirugía o hay que esperar? Hay que esperar. Sí, bueno, eso se platica con el paciente con anterioridad, que cualquier retoque o cirugía secundaria, y eso hay que esperar cuando menos un año. Aquí en esto de la nariz yo sí soy enfático en que no antes, a menos que sea una verdadera urgencia. Ok. Pero no una urgencia así como tú dices de porque no le gustó el resultado. Ajá. ¿No? Yo entiendo a veces los conceptos de belleza de cada quien, a veces ni al cirujano le gusta el resultado, pero sí va a estar hinchada la nariz, entonces es muy prematuro volver a meterle cuchillo, volver a modificar, porque yo he conocido casos en que llevan hasta 9 cirugías de nariz, por ejemplo, porque la paciente no se pudo esperar, cambió de médico, se fue con otro y empiezan una serie de complicaciones, infecciones, cicatrices, etcétera, ¿no? Y cada vez la nariz se va viendo peor, más deforme y acaban con una papa de nariz, ¿no? Exacto, ya ve, están pidiendo su número telefónico, doctor. ¿Qué número Sí, tiene? cómo no, es el 634-7978. 634-7978. Casos así como esos, doctor, hay muchos. Está aquí una modelo que era bellísima, esta Carmen Campuzano, que... Ay, qué nariz, doctor. ¿Ya no tiene nariz esa mujer? Sí, ya no tiene nariz, ¿Qué? la pura piel. La pura piel, ¿verdad? Que entonces ahí sí ya que, doctor, no hay recuperación, ¿verdad? Pues es ya muy difícil, prácticamente ahí estaríamos hablando de una rinoplastia reconstructiva, una reconstrucción nasal. Se pueden poner injertos de hueso, de costilla, por ejemplo, de cráneo, o otros injertos de cartílago como de la oreja, es una buena fuente de donadora de cartílago, para medio mejorar, ¿no? Yo creo que nunca esa persona va a volver a estar como así, les ya multioperados, multitratados, y que con el uso hasta que de nariz que tenía, ¿verdad? Y yo me preguntaba a veces, decía, bueno, este hombre, ¿cómo respira, doctor? ¿Por dónde respira? Pues si ya no tiene nariz, ¿no? Sí, porque sí se altera el flujo del aire. ¿Verdad? Sí puede haber cambios en la dinámica del paso del aire. Pues, ¿cómo con no? tanta cirugía y tantas modificaciones. Vamos con pausa comercial, 10:35, no se vaya que volvemos. Estamos en Así es la vida y regresamos así de pronto. Así es la vida, así es la vida. De
programa Así es la Vida, 10:38. Seguimos hablando de cirugía de nariz. Vamos con más diapositivas, por favor, Iván. A ver, doctor. A ver. Bueno, aquí ya entramos a algunos ejemplos que traje, casos clínicos. Esta es una nariz mestiza, una nariz larga, delgada, con piel fina. La siguiente diapositiva la podemos apreciar mejor, el antes y el después. Sí. Si avanzamos. A ver, vamos con la siguiente, Iván. Mira, ahí se nota el cambio. Oh, sí. En esta chica lo único que nos faltó fue haber puesto un mentón, una prótesis de mentón o un avance del mentón para que se viera bien, mejor el resultado, ¿no? Ok. Que fuera óptimo. Muy bien. Pero vemos cómo acortamos la longitud de la nariz, cómo se adelgazó la pirámide y va más de acuerdo con su cara y con su edad, ¿no? Y fíjese, doctor, le voy a decir una cosa, le cambió el rostro. Dígame si no. Sí, también. Se ve como otra persona, ¿verdad? Es que sí, la nariz es algo muy importante que uno tiene que ver realmente cómo, si te vas a someter a una cirugía, hacerte algo de acuerdo a tu rostro, ¿no? Sí, porque sí muchas veces se trauman la gente, los pacientes, no los puede uno ni ver de perfil, o se ponen rojos, no pueden hablar en público, dar una plática, una clase, etcétera. Ay, no, muy mal. Vamos con llamadas telefónicas, regresamos aquí a cabina. Martín Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, una pregunta para el doctor con respecto precisamente a lo de las cirugías. Sí. Algo que, no sé, bueno, a la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría de las personas tenemos algo en la nariz que no nos gusta y que nos gustaría, pues, corregir, ¿verdad? Y algo que nos inquieta mucho al público, y a mí en lo personal es sobre todo, son los costos. Casi por lo regular cuando oímos hablar de lo que es cirugía plástica, sabemos que la cirugía plástica es hasta cierto punto pues algo costosa, ¿no? Sí. No sabemos, yo en lo personal no sé qué tanto acceso puede tener a precios regulares o facilidades de pago para un tipo de cirugía, según esta sea la que se requiera, ¿verdad? Sí, señor Martín. Ok. Esa era su pregunta, ¿verdad? Sí. Costos. Muy bien. A ver, doctor. Pues los costos, como ya veíamos en otras ocasiones, van a variar en función de dónde se realice la cirugía, quién realice la cirugía y qué hagamos en esa cirugía, ¿verdad? Ajá. Entre más complicada, por ejemplo, esos casos ya multioperados, que ya no hay hueso, que hay que irnos a tomar costilla o etcétera, aumentan los riesgos, aumentan las horas de quirófano y entonces el resultado puede variar, ¿no? Cuando vamos a trabajar el tabique nasal o a veces si necesitamos la participación de otro especialista como un otorrino, vamos a suponer que en las radiografías encontramos que hay pólipos nasales y que esos están siendo la causa de la obstrucción o alguna otra tumoración o deformidad interna que salió en la tomografía. Bueno, pues eso ya no lo resuelvo yo, tenemos que asesorarnos o apoyarnos en otro especialista y eso incrementa el costo, pero yo diría, para darle una idea al señor, que los costos pueden variar entre unos $2,500 a $3,500, $4,000 en nuestro medio, ¿no? En Tijuana. Ok, así están los costos. Sí, señor Navarro, muchas gracias por participar. Y regresamos a las diapositivas. A ver, seguimos con estos ejemplos, doctor. Sí, mira, este es el caso de una paciente de origen iraní, ¿no? De ascendencia iraní, también con una piel gruesa, una piel grasa, con secuelas de acné, como verás, o también un acné activo todavía en la cara, y que tenía una nariz muy ancha, no era muy larga, era una nariz corta, pero ancha, sobre todo los huesos y también la punta. Y ese es el resultado después, como angostamos la pirámide, fracturando los huesos y también trabajando la punta nasal. Ahí no hicimos avance de alas, porque si te fijas las alas estaban muy cerradas previamente, entonces ahí ya no había que tocarlas, no había que cerrarlas más, porque entonces hubiéramos dado al traste con todo el trabajo de la cirugía. Es el mismo caso en una vista de 3/4. ¿Es la misma persona? Es la misma persona. Ahí se ve muy bien. Y se ve muy bien, sí, el resultado, porque si te fijas, sí hubo un levantamiento de la punta discreto, que en las mujeres nos podemos dar ese lujo, generalmente para los cánones de belleza occidentales, siempre ese ángulo es un poco más abierto en la mujer que en el hombre, y vemos el adelgazamiento de los tejidos blandos a nivel de la punta y de los huesos, ¿no? De la pirámide. Muy bien, a ver, la siguiente, Iván. Se ve muy diferente ahí, doctor. Sí, sí. En los hombres, a ver.
En los hombres, bueno, como te decía, sí, en un hombre se ve muy mal una nariz femenina, una nariz que no vaya con sus huesos, Sí. con su actividad, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que son, no sé, policías o abogados que están rodeados de otros políticos, digamos, y ni modo que les dejáramos una nariz de payaso, ¿no? Una Sí, nariz, o una de Barbie, ¿no? de Barbie, No. ajá, que no vaya con su personalidad. Entonces No, sí no, hay que ser muy cautos, explicarles que a lo mejor les va a quedar una nariz grande todavía después de la cirugía, pero vamos a enfocarnos a tratar eso que le disgusta al paciente, en este caso pues la jiba y un poquito la punta, ¿no? Claro que todo eso yo los sugiero al paciente, y si el paciente me dice no, de plano no quiero que me cambie la punta nasal, por ejemplo, pues entonces no lo hacemos, ¿verdad? Ok, aunque se pudiera ver mejor, Aunque ¿verdad? se pudiera, sí. Para eso tomamos fotografías, las estudiamos, las planeamos la operación, y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos cuando el paciente está dudoso, podemos en el programa de la computadora modificarlo y ver si le gustan esos cambios tentativos con la operación, muy ¿verdad? bien. Aquí también otro que se nota mucho, doctor, la diferencia. Sí, este es otro paciente varón que ya es un caso antiguo. En el caso de él sí me trajo hasta un libro de uno de sus ídolos del cine, creo que James Dean, no me acuerdo bien porque ya tiene como Igualito. 15 años. No, hombre, sí se No. parece. Sí, y así te señalan, mire, quiero la nariz así. Ok. ¿Ves? Era una piel fina, aunque él también era de ascendencia mexicana, no Sí. tenía la piel gruesa. Ya sabes que somos Claro. heterogéneos, ¿no? Sí, sí. Entonces sí adelgazamos la punta y rebajamos un poco el dorso. A ver, doctor, ahorita Bueno. que dijo esto del artista, pues, bueno, ahorita vamos con más diapositivas. A ver, aquí. Sí, este es un caso de una rinoplastia secundaria, o sea, una cirugía de nariz ya operada por alguien más antes que yo, donde quisieron hacerle lo que te decía, de quitar mucho tejido, mucho hueso, mucho cartílago, y la piel, que es gruesa, ya no se contrae, llega un punto en que ya no se adosa a ese nuevo esqueleto que dejó el cirujano. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, en vez de quitar, es poner. En la foto de después vemos el resultado, ya después de haber puesto cartílagos varios en el dorso, en el radix nasal, o sea, aquí en la raíz entre las cejas, y también en la punta para rellenar esa piel en exceso que está ahí pesada, que cae y que deforma la nariz, ¿verdad? Perfecto. Consiguiendo ese perfil. Ajá, ese perfil, pues que ya le ha de gustar mucho a esa persona. A ver. Pues sí, otro mire. caso de cirugía secundaria, una paciente que ya se había operado la nariz, pero que le habían quitado mucho en la parte superior, mucho hueso, y les había faltado quitar cartílago en la parte de abajo. Eso aunado a la cicatrización les dio ese resultado. Entonces en la foto de la derecha ya nada más rebajamos ese sobrante que había en la porción inferior de la nariz y también lo asociamos con una cirugía del cuello. Y ese cambio obtuvimos, pero ya no quitamos más cartílagos, ya no fracturamos los huesos. Nada. Fue como un retoque, una fineza. Ok, ¿verdad? muy bien. Vamos con más, Iván, si tenemos más. Este paciente que ya lo hemos presentado en otra ocasión, Sí. también un paciente caucásico, varón, con una nariz larga, también delgada, no fracturamos aquí, es de los casos donde no se hizo fracturas, únicamente una limadura del dorso para quitar esa jiba, y un trabajo en la punta discreto, nada más para dejarle una nariz recta y que no se viera tampoco muy femenina. A ver, doctor, pero aquí, por ejemplo, en esta me llama la atención, en estas fotografías, Sí. Después de la cirugía, ¿se le ve más chica la nariz? No, Sí. no se le ve tan largota. Sí, Ajá. sí, porque cortamos la porción inferior del tabique, ¿no? A veces el tabique sobresale mucho en esta parte Ajá. y hay que recortarlo para poder conseguir esa rotación de la punta nasal, ¿verdad? Ok, y viene ese cambio entonces Sí, también. Sí, sí. En este paciente también pusimos una prótesis de mentón y la cirugía de párpados, ¿no? Es por eso que si no hubiéramos hecho eso, pues a lo mejor el resultado hubiera sido un poco menor, ¿no? Un poco mediocre, digamos. Exacto. A ver, seguimos con más, por favor, Iván. Vamos con más diapositivas. ¿Y este caso, doctor? Este caso, aunque las fotos no son muy buenas, son unas Polaroid, fue de mis primeros casos operados aquí en Tijuana. Ajá. Pero sí se alcanza a ver en esta señora guapa que tenía una nariz pues aguileña, ¿no? Muy pronunciada la jiba, y el paciente sabe lo que quiere, ¿no? Y sabe lo que le disgusta. Claro. Y entonces no iba de acuerdo con el resto de sus facciones. No. Entonces, sin dejarle una nariz tampoco muy
muy pequeña o muy respingona, etcétera, simplemente una nariz recta y trabajando un poco la punta conseguimos ese resultado. Muy bien, Muy ahí se nota satisfactorio. mucho el cambio, doctor. Sí, Qué sí, bárbaro. esos casos de nariz grande, de nariz aguileñas, así, yo creo que lo que le hagamos se va a notar y va a mejorar. Y va a mejorar. quedar contento el Sí, paciente. completamente de acuerdo. Vamos a seguir con más diapositivas, pero tenemos, a ver esta diapositiva. Esta es una paciente también sajona, anglosajona, con una piel gruesa, porque ellos también a veces tienen, depende Sí. del área, Oh, tienen sí, piel claro. gruesa y grasa. Ajá. En ella hicimos la cirugía completa, fracturamos los huesos, trabajamos los cartílagos, quitamos un poco de grasa, el tabique, etcétera, aunado a una cirugía de párpados, de mejillas, de cejas, y conseguimos este resultado. Muy Si no hubiéramos hecho todo lo que te mencioné en la nariz, el resultado no hubiera sido el óptimo, ¿no? El óptimo, sí. Juan Guerra, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor. ¿La Sí. rinofema es curable? El rinofima. Bueno, sí se puede tratar y sí con buenos resultados. Es también con cirugía y últimamente me parece que están usando láser también. ¿Qué es ¿no? rinofima, doctor? Rinofima es un desarrollo exagerado de las glándulas y de la piel alrededor de la nariz y de la piel de los pómulos. Ajá. Se desarrollan también mucho los vasos sanguíneos, las venitas, etcétera. Tú los has visto, esos pacientes Sí. con narices muy rojas, muy Ah, sí, sí, coloradas ajá. y muy pesadas, Ajá. muy gruesas. Sí. Y hay casos en que parecen tumoraciones, llegan al extremo de parecer tumoraciones, a Sí. deformar totalmente la nariz. ¿Y si se puede operar entonces? Sí, sí se puede tratar, a veces hay que hacer un rasurado de todo ese tejido en exceso, a veces hay que poner un injerto de piel de otra área, a veces, como te decía, con radiofrecuencia o con láser, y a veces simplemente al rasurar se regenera la piel y ya mejora el caso, ¿no? Ah, muy bien, ahí está don Juan. A ver, doctor, haga de cuenta que llega una paciente o un paciente y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me dejes la nariz como tal artista, ¿no? Como el señor que quería la nariz como James Dean. Entonces, usted como cirujano opina y dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto no te queda, esto sí. Pero cuando el paciente se aferra a esos cambios, doctor, aunque a usted no le parezcan, ¿qué pasa en ese caso? Por ejemplo, tal cual como diga el paciente. Sí, cuando se aferran, pues yo prefiero mandárselos a mi mejor amigo. Sí, en la actualidad. A lo mejor cuando empezaba mi práctica caía yo en la trampa o en la necesidad de aceptar operar esos casos, pero me di cuenta que no es lo más aconsejable. No. Cuando no entienden razones los pacientes, ahorita me viene el caso de una chica que con una nariz igual, tipo maya o azteca, una piel muy gruesa, y me trajo varias fotos de modelos sajonas de portada de revista, que ya te imaginarás. Ajá. Y o luego me dijo, bueno, yo le decía, como ella no vas a quedar, le digo, porque ella es una europea, que no sé qué. Bueno, entonces déjemela como la de Ana Bárbara. Ahí ya me mató, pues, porque Ana Bárbara es mexicana, entonces la quiero como la de Ana Bárbara. Santo, bueno, ¿Verdad? bueno, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Su gusto. Juana López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Sí. Yo quisiera saber, buenos días. Buenos días. buenos días. Perdón, quiero saber en cuánto saldría la operación de nariz y párpados, un estimado más o menos. Pues es que tendría cuestión de ir al consultorio Sí. para que la vea el doctor, doña Juana. ¿Sí? Sí, a lo Pues mejor no que ocupa dé su tanto. número, por favor. Sí, a lo mejor no ocupa tanto. No, sí ocupo. Bueno, ¿le va a dar el número del doctor? ¿Sí? Por favor. Claro que sí. Gracias. Ándale, gracias a usted. Es un número, doctor, porque Sí, es cómo no. difícil, ¿no? Así Sí, pues. sí, sin conocer al paciente, Claro. porque como te digo, a veces hay narices ya operadas, Sí. hay narices que hay que hacerles más cosas, o párpados. Igual, a veces la gente solo requiere los párpados inferiores y no los superiores, o a veces es una urgencia ambos, ¿no? ¿Qué le parece si la próxima semana también hablamos de cirugía de párpados, Sí, no, doctor? cómo no, Porque con debe de mucho haber gusto. de mucho tipo, ¿no? Sí, La también, próxima semana. también varía. Y le damos el número a la señora Juana también para que Sí, vaya.
cirugía? 634-7978. 634-7978. Mire, doña, vaya, señora Juana, a lo mejor el doctor le dice, nomás es una como levantamiento, una cosa así. Una ¿no? fineza. Una fineza, ¿no, doctor? También puede ser. Sí, también, depende del caso. Depende del caso, entonces para pues, no espantarla de antemano. No, a lo mejor no ocupa ni tanto. Entonces, doctor, de acuerdo al rostro es el tipo de cirugía que se tiene que hacer, ¿no? También ni tan exageradota ni mínima. Sí, y lo que quería enfatizar también, en la actualidad está muy de moda, ya hemos hablado en otras ocasiones, de los rellenos. Y tú vas a encontrar anuncios en periódicos, en revistas, que nariz sin cirugía, ¿no? Y entonces muchos médicos o enfermeras o gente que no son ni médicos ni enfermeras están inyectando la nariz para mejorarla, ¿no? Entonces no se los aconsejo porque cuando hay necesidad de operar, hay que operar. Los rellenos ahí para mínimas imperfecciones. Muy bien. Solamente. Inés Vargas, ¿qué tal? Muy buenos días, Inés. Buenos días, señorita. Una pregunta para el doctor. Yo nomás quisiera saber cuánto cuesta la consulta. Ok. ¿También que le llamen o qué? Bueno, si hablan del programa, no tiene costo. La evaluación. Ya ve, Inés. Perfecto. Pero usted tiene que decir que viene de Así es la vida. Estoy hablando porque oí el programa y lo vi a él. Ándele. Entonces, va a hablar al consultorio y diga que lo escuchó al doctor aquí y le van a evaluar, ¿sí? Muchas gracias. Al contrario, el gusto es recibir Gracias, doctor. Sus llamadas. A ver, doctor, entonces, esto de los rellenos es muy interesante, ¿no? Porque podemos caer en esa trampa, ¿no? Sí, te voy a dar un ejemplo rápidamente. Un caso que consulté en la Ciudad de México, un hombre también estilista, lo consulté, ya estaba listo para su cirugía y a la hora de la hora no se hizo. Optó por los rellenos con alguien más, total, se deformó la nariz, le quedó una plasta ahí y ahora sí volvió conmigo y ahora arrégleme, ¿no? Y sáqueme lo que me inyecté, etcétera. Entonces, te digo, nada más gastan su dinero y salvo en contadas excepciones, sí hay cambios, el cambio que busca el paciente o a lo mejor gasta lo que esperaba gastar, pero no es la regla, la regla es que nada más pierdan su tiempo, su dinero, se arriesgan y se complican. Y aparte otra cosa, doctor, como dicen, lo barato luego sale caro, doctor, ¿no? Porque aparte también de que gastas, que no te va a servir y luego también tienes que volver a someterte a una cirugía. En las farmacias, doctor, venden unos como implantes, yo no sé cómo se llaman, que te levantan la nariz o te la hacen respingada y todo eso. Unas prótesis. Ándele, ¿sirven o no? Externas. Bueno, te voy a confesar aquí entre nos, yo de joven también las utilicé, porque yo ya tengo cirugía nasal también, pero no se le nota, ¿no? Gracias. Sí sirven, pero no se pueden usar las 24 horas del día o mucho tiempo, o sea, por 1 hora, 2, etcétera, porque lastiman, aunque sean hay distintas medidas y pueden llegar a perforar también la mucosa nasal y traer otras complicaciones o el tabique, ¿verdad? Entonces no lo aconsejo, te digo, yo eso lo hice como joven, casi adolescente, pero no es lo recomendable. No se recomienda. No, gasta uno y finalmente te acabas operando, ¿verdad? Ok. ¿Y esos, por ejemplo, los puedes usar 1 o 2 horas y son desechables o...? No, se lavan y se vuelven a colocar, tienen cierta forma, son elásticos y entonces rotan y levantan la punta. Entonces, como por arte de magia ya quedó. No sé si has visto eso en la televisión, que anuncian unas cosas que se pegan aquí, traen un elástico atrás y se jalan las artistas mucho, los pacientes. Yo he tenido pacientes que las veo muy bien, muy guapas, muy jóvenes y luego ya que las voy a operar se quitan todo y se les cuelga todo porque era truco. Oiga, doctor, luego también podemos hablar de esos hilos rusos o cómo se llaman, hilos no sé de dónde, pero que te brasileños jalan. Ándele, ¿verdad? Hay de todo eso, ¿no? Sí, llama mucho la atención todo esto, doctor. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros cada semana trayéndonos temas de interés, de actualidad y todo sea para vernos mejores, ¿no? Así es. Y sentirnos mejores. Sí, eso es lo bonito. ¿No? Muchas gracias, lo esperamos la próxima semana. Así es, gracias. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en una edición más de su programa Así es la vida. Los dejo en 11 de la mañana con el señor Lucero Antuna y si Dios permite, yo los espero en punto a las 9 de la noche, Noticiero al Día, en vivo a todo Baja California. Le generamos como siempre lo mejor de las noticias. Cuídese mucho, pásela muy bien, buen día y hasta entonces. Así es la vida.